Bueno, vamos a grabar. Entonces decíamos, para esas regiones de integración D, definidas en el plano XY, vamos a definir como momento estático o momento de primer orden de esa región D respecto a un eje, en este caso, por ejemplo, respecto al eje X, a la integral doble sobre la región D de la función Y. Y si evaluamos el momento estático, o definimos el momento estático de la región D respecto al eje Y, entonces se define como la integral doble de la función X respecto a la región, o evaluada en la región de integración D. Entonces, dadas estas definiciones, vamos a ver, primero vamos a aplicarlas y luego vamos a ver un poco para qué se pueden utilizar. Entonces, para comenzar, lo que vamos a hacer es calcular, por ejemplo, un momento estático, o momento de primer orden, como definimos recién, de un sector circular, o sea, toda la región del plano encerrada en una circunferencia radio R, respecto a un eje que sea tangente al perímetro. Bien, entonces, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tomamos una región circular. Supongamos además que la ubicamos, vamos a ubicar al eje X y al eje Y. Entonces, este es el eje X, este es el eje Y. Esto es una circunferencia de radio R, o sea que tenemos una región D definida en el plano, en donde D está formada por todos los puntos del plano, tales que se encuentran encerrados dentro de esta circunferencia. O sea, en este caso, si la circunferencia la hacemos tangente al eje X, quiere decir que está desplazada R unidades en la dirección del eje Y, o sea que X cuadrado más Y menos R, lo que está desplazado en la dirección del eje Y, al cuadrado, tiene que ser menor o igual que el radio al cuadrado. Los puntos que pertenecen a este conjunto son los que satisfacen esta inecuación. Entonces estamos interesados en calcular el momento estático de esta región D respecto a un eje tangente a esa circunferencia, o sea, en este caso respecto al eje X. Dijimos que ese momento estático de primer orden se va a definir como la integral doble extendida a la región D de, si tomamos el momento estático respecto al eje X, multiplicamos por Y e integramos respecto a X y respecto a Y. Entonces, así vamos a evaluar ese momento estático de toda esa región D respecto al eje X. Seguimos. Como la región de integración corresponde a todo el interior de una circunferencia, será conveniente trabajar en coordenadas polares. O sea que si X es igual a ρ por el coseno de φ y es igual a ρ por el seno de φ, vamos a hacer ese cambio de coordenadas en donde el jacobiano de la transformación
de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, habíamos dicho que era igual a ρ, más precisamente el módulo de ese jacobiano es igual a ρ, ya que ρ siempre es un valor positivo. Entonces, podemos plantear la integral doble de la función y, en este caso y es igual a ρ por el seno de phi. El precio que hay que pagar por pasar de resolver una integral de un sistema coordenado a otro es que hay que multiplicar el integrando por el módulo del jacobiano, o sea que hay que multiplicar todo este integrando por ρ, o sea que nos va a quedar ρ al cuadrado. Y en cuanto al recinto de integración, vemos que los valores de phi, o sea, de cualquier punto que se encuentra dentro del conjunto D, para cualquier punto que se encuentra dentro del conjunto D, el ángulo que forma con el eje X, como mínimo será 0 y como máximo será pi. O sea que phi toma valores entre 0 y pi. O sea, no hay ningún punto del conjunto D en el tercero y el cuarto cuadrante. Y para determinar cuál es el rango de variación de ρ, para la distancia de cualquier punto del conjunto D al origen, como mínimo va a ser 0, y como máximo, esa distancia de cualquier punto de D como máximo llegará a un punto que está sobre el perímetro de esta circunferencia. ¿Sí? Esos son los valores de ρ máximo. De donde vamos a sacar ese valor ρ máximo, distancia al origen máximo, de la ecuación, de esta inecuación. Simplemente reemplazando x por ρ coseno de phi e y por ρ seno de phi. Entonces voy a hacer el reemplazo acá al costado. Si, vamos a poner en, bueno, si x cuadrado más y menos r al cuadrado es menor o igual que r cuadrado, esto lo podemos expresar como x cuadrado, podemos desarrollar este binomio que es y cuadrado menos 2 veces y por r más r al cuadrado menor o igual que r al cuadrado, o sea que r cuadrado con r cuadrado se cancelan, x cuadrado más y cuadrado, si lo expresamos en coordenadas polares, es igual a ρ al cuadrado, menos 2 veces y es ρ por el seno de phi, por r, la r la voy a poner de este lado, es lo mismo, ponerla acá, de acá, es menor o igual a 0. Si sacamos factor común ρ, nos queda multiplicando a ρ menos 2 por r seno de phi, y esto tiene que ser menor o igual a 0. Bueno, si este producto es menor a 0, como ρ siempre es mayor a 0, o igual a 0, significa que ρ menos 2r seno de phi tiene que ser sí o sí un valor negativo, menor o igual a 0. O sea que ρ tiene que ser menor o igual que 2r seno de phi. O sea, el extremo superior que puede tomar ρ es 2r seno de phi. Fíjense que cuando phi es 0, ρ vale 0, o sea, la distancia del origen a un punto que está sobre el eje X es 0 como máximo. Por ejemplo, si phi vale pi sobre 2, nos encontramos sobre el eje Y. Cuando phi vale pi sobre 2, seno de pi sobre 2 es 1. Por 2r, 2r. O sea que fíjense que la máxima distancia, cuando phi vale
pi sobre 2 al origen de cualquier punto del conjunto D va a ser 2R. ¿Está bien? Por lo tanto, el valor máximo que puede tomar ρ es 2R por el seno de phi. Vamos a integrar primero respecto de ρ y luego respecto de phi. Bueno, si integramos primero respecto de ρ, nos queda la integral entre 0 y pi. Me parece que me olvidé. Ah, no, está bien, no me olvidé nada. El seno de phi todavía no lo integramos. La integral de ρ al cuadrado es ρ al cubo sobre 3 entre 0 y 2R seno de phi. Y luego integraremos respecto de phi. Sigo acá abajo. Entonces nos queda el 3 lo puedo sacar fuera de la integral, o sea que nos queda 1/3. La 2R seno de phi elevado al cubo, 2 al cubo es 8, o sea que nos va a quedar, bueno, en realidad es 8/3, R cubo, y dentro de la integral, entre 0 y pi, nos va a quedar para integrar el seno cubo de phi multiplicado por el seno de phi, o sea, nos queda seno a la cuarta de phi diferencial de phi. Bien, ahora nos queda por integrar el seno cuarta de phi, que lo vamos a... Yo voy a usar la tabla de integrales. A ver, que la busco, que no... Un segundito que estuve ordenando acá y no sé dónde la metí. Acá la encontré. Entonces, integral del seno cuarta de un ángulo. Acá está. Es, bueno, acá repito, 8/3 R cubo. Y nos queda 3/8 del ángulo, 3/8 de phi, menos el seno de 2 veces el ángulo, seno de 2 phi, dividido 4, más seno de 4 veces el ángulo, dividido 32. Todo esto entre 0 y pi. Entonces nos queda, repito, el 8/3 R cubo, que queda multiplicando a, si reemplazo el phi por pi, queda 3/8 de pi, seno de 2pi es 0, seno de 4pi es 0, y si ahora reemplazo el phi por 0, nos queda 0, seno de 0, 0, seno de 0, 0. Listo, o sea que nos queda este 8/3 con el 3/8 se simplifica, o sea que quedó pi por r al cubo. Bueno, ¿qué acabamos de calcular? El momento estático o momento de primer orden de esta región del plano, de esta región encerrada por una circunferencia radio r, con respecto a un eje tangente a la circunferencia. ¿Se entendió? Sí.
Bueno. Sigamos. Definido ese momento estático, momento de primer orden de una región del plano, lo que ahora podemos calcular, o definir, perdón, es el baricentro, centroide o baricentro de esa región del plano respecto a un eje. Entonces, la coordenada X del baricentro de esa región del plano va a ser, se define como el cociente entre ese momento estático respecto al eje Y dividido el área de la región D, y la coordenada Y del baricentro de esa región D se define como el cociente entre el momento estático respecto al eje X dividido el área de la región D. ¿Sí? Son dos definiciones para ubicar cuál es el baricentro o centroide de una región del plano. Por ejemplo, si tenemos, vamos a hacer otro ejemplo. Si tenemos una región triangular del plano, supongamos que es un triángulo rectángulo, ese triángulo rectángulo tiene una base igual a B y una altura igual a H. Supongamos que los catetos coinciden con el eje X y el eje Y. Estamos interesados en determinar cuál es el baricentro de esta región D del plano. Entonces, el baricentro, por ejemplo, la coordenada X del baricentro de esta región D se define como el cociente entre el momento estático de la región D respecto al eje Y dividido el área de esa región D. Entonces, vamos a calcular el momento, el área de la región D no hay duda que es base por altura sobre 2, ¿no? No hay que hacer ninguna integral para calcular el área de un triángulo rectángulo. El momento estático de esa región D respecto al eje Y se define como la integral doble extendida de X por el diferencial de X diferencial de Y. Entonces, para definir la región D, la vamos a indicar como el conjunto de todos los puntos del plano, tales que X toma valores entre 0 y B, e Y toma valores entre 0, fíjense que para cualquier valor de X arbitrario, como mínimo, Y vale 0 y como máximo tomará un punto que se encuentra sobre esta recta, o sea que tendríamos que determinar cuál es la ecuación de esa recta. La ecuación de esta recta podría decir que, bueno, X sobre B más Y sobre H es igual a 1. Esta es la ecuación de una recta que corta al eje X en B y al eje Y en H. Bueno, de aquí podemos despejar el valor de Y, que va a ser igual a 1 menos X sobre B, todo esto por H. O sea que Y es menor o igual que 1 menos X sobre B por H. Bien, entonces ya podemos plantear la integral. La integral en la región D, dijimos que X varía entre 0 y B.
e y varía entre 0 y 1 menos x sobre b, todo esto por h. La función que vamos a integrar es x. Primero vamos a integrar respecto a la variable y, ya que estos son los extremos de integración de la variable y x es la segunda integral que vamos a resolver. Entonces, voy a seguir acá. Esto lo dejo aparte. Entonces seguimos. Primero entonces integramos respecto de y, x no depende de y, o sea que nos queda la integral entre 0 y b de x, y la integral del diferencial de y es y entre ambos extremos es igual al extremo superior, o sea 1 menos x sobre b, todo esto por h. Y luego habrá que integrar respecto de x. Bueno, h es una constante, la puedo sacar fuera de la integral. Y podemos distribuir la x en cada uno de estos dos términos, o sea que x por 1 es x, menos x cuadrado sobre b. Todo esto diferencial x. Bien, h queda como está. Si integramos x, es igual a x cuadrado sobre 2, menos, x cubo sobre 3 veces b, y todo esto evaluado entre 0 y b. Esto es una b. Bueno, reemplazamos la x por b, nos queda b cuadrado sobre 2 menos b al cubo sobre b es b cuadrado sobre 3. O sea que b cuadrado sobre 2 menos b cuadrado sobre 3, denominador común es 6, o sea que queda, acá hay algo raro, h, 3 menos 1, 3 menos 2, 1, acá quedó algo raro. No. No dije nada, perdón. H está bien. B cuadrado sobre 6. H, ¿sí? Denominador común es 6, nos queda 3 menos 2, 1, o sea, HB cuadrado sobre 6. Acá creo que no sé si se alcanza a ver bien. Esto es una B. Bien, entonces este es el momento estático de la región D respecto al eje Y, al eje vertical. Por lo tanto, reemplazamos en el numerador, que era lo que estamos calculando, el momento estático de D respecto a Y, que es HB al cuadrado sobre 6. Por lo tanto, nos queda h con h, se simplifica, este b con este b cuadrado, y el 6 con el 2, que queda 3. O sea que nos termina quedando b sobre 3. Por lo tanto, la coordenada x del baricentro, x sub g, se encuentra a una distancia b sobre 3, a un tercio de este cateto. Bueno, por simetría del problema, si calculamos la coordenada y del baricentro, nos va a quedar también el y sub g, nos va a quedar a un tercio de este cateto en h sobre 3, a cuenta se las dejo a ustedes. O sea que el baricentro de esta región D, triángulo rectángulo, se encuentra a un tercio de los catetos. Una famosa solución que tal vez ya la conozcan de Física 1. En Física 1 ustedes han realizado un ensayo para determinar
el baricentro de una chapa plana, de una sección plana. ¿Se acuerdan que colgaban creo que era como un cartón, que les daban una forma arbitraria, y de donde lo colgaban trazaban verticales, y donde se cortaban esas plomadas, podríamos decir, esas rectas verticales, les marcaba la posición del baricentro de esa sección plana. La forma de determinar para una placa homogénea, ¿sí? Del mismo material, con las mismas características, matemáticamente es calculando, ¿sí?, estas coordenadas del baricentro de la sección usando integrales dobles. A ver, vamos a calcular el baricentro de un sector circular de radio R y ángulo interno pi. Por ejemplo, estamos planteando imagínense que tomamos media circunferencia por simplicidad la vamos a ubicar acá, en esa mitad de circunferencia la ubicamos como se ve en el gráfico, tiene radio R. Lo que estamos interesados en calcular la posición del baricentro de este sector circular, o sea, el centro de este sector de circunferencia. En realidad, por simetría uno se ve a ojos, después ahora vamos a verificarlo analíticamente, que se va a encontrar sobre el eje y el baricentro. Entonces, podríamos decir que será el baricentro, que tendrá sus respectivas coordenadas XG e IG. Entonces, sí, este es el punto G, de coordenadas X sub G y sub G. Entonces, para calcular la coordenada X del baricentro, se calcula como la integral extendida de I diferencial de X, perdón, diferencial de X diferencial de Y, dividido el área de D. Esta integral extendida de, fíjense que, a ver, en lugar de resolver la integral en este caso, voy a hacer lo siguiente. Si yo tomo un diferencial de área dentro de esa región D, que se encuentre a una distancia X del eje Y. O sea, fíjense, X por diferencial de X por diferencial de Y sería igual al área de ese pequeño diferencial multiplicado por esta distancia. Ahora, si tomo en forma simétrica respecto al eje Y otro diferencial de área de tamaño diferencial de X diferencial de Y, y evalúo la distancia al eje Y, teniendo en cuenta que en este caso esta distancia, el valor de X va a corresponder a la distancia, pero con signo negativo. Por cada diferencial de área que tengo del lado derecho del eje Y, voy a tener otro diferencial de área simétrico del lado izquierdo del eje Y. O sea, este conjunto D es simétrico respecto al eje Y. Y a su vez, la función X es antisimétrica respecto del eje Y. ¿Por qué digo antisimétrica? Los valores que se encuentran a la derecha serán positivos y los que están a la izquierda a la misma distancia serán iguales en valor absoluto, pero con el signo opuesto.
O sea que estos productos, x diferencial de x diferencial de y, de este lado darán resultados positivos, de este lado darán resultados negativos, y ambos se van a compensar. La sumatoria, o sea, la integral, dará 0. O sea que después se los dejo a ustedes para que lo comprueben, que esta integral es igual a 0. 0 dividido el área de D va a ser igual a 0. O sea, la coordenada x del centro, del baricentro de esta semicircunferencia es 0. Más que la semicircunferencia, la región encerrada por esa semicircunferencia. Ahora, la coordenada y de ese centro de gravedad o baricentro será igual a la integral de y diferencial de x diferencial de y. Ahora, las distancias y ya no son simétricas en esa región D, o la función y no es simétrica. Entonces, tendré que resolver esta integral. Entonces, la integral en la región D de y diferencial x diferencial de y la podemos resolver usando coordenadas polares. O sea que podríamos tomar la integral entre 0 y r y entre 0 y pi. Fíjense que para cualquier punto que está dentro de la región D, ρ tomará valores como mínimo 0 y como máximo r en toda la región D. Y el ángulo φ, con respecto al eje x, tomará valores entre 0 y pi. Por eso los límites de integración. La función a integrar es y, que en coordenadas polares es igual a ρ por el seno de φ. Y el jacobiano de la transformación, el módulo del jacobiano es ρ, por lo tanto voy a multiplicar por ρ al cuadrado. No hay que olvidarse de multiplicar por el jacobiano de la transformación. Entonces, si integramos respecto de φ, el seno de φ es menos coseno de φ entre 0 y pi. Bueno, esto es una constante. Y luego nos queda para integrar ρ cuadrado, que la integral de ρ cuadrado es ρ cubo sobre 3 entre 0 y r. Entonces, como tengo este signo negativo, voy a hacer coseno de 0 menos coseno de pi. Lo hago al revés para evitar ese signo negativo. Coseno de 0 es 1. Coseno de pi es menos 1. Y acá nos queda r cubo sobre 3. Por lo tanto, esto es 2/3 de r cubo. Este es el momento estático de esta región D respecto al eje X. Por eso integro respecto de. O sea, 2/3 de r cubo. Y tengo que multiplicar por el área de la región D, que es media circunferencia. O sea que es, en lugar de ser pi por radio al cuadrado, sería pi por radio al cuadrado sobre 2. Entonces nos queda el 2 en el D como denominador del denominador, va a quedar multiplicando en el numerador, 4/3 de r cubo sobre r cuadrado es r, dividido pi. Esto más o menos es, a ver, 4 dividido 3, dividido 3/14, 0,42, más o menos. 0,42 de R. Aproximadamente. ¿Sí? El valor exacto sería 4/3 de R sobre pi. Fíjense que la altura del baricentro va a estar un poquito por debajo de la mitad del radio. Es razonable porque tengo más área aquí debajo que aquí arriba.
¿Se va entendiendo? Bueno, en general es muy fácil de demostrar que si calculan el momento estático de una región D respecto a un eje que pase por el baricentro de la sección, ese momento estático va a ser 0. O sea, si nosotros tomamos una región cualquiera del plano, de manera tal que su baricentro se encuentra, ¿sí? Opa. Su baricentro se encuentra ahí en algún punto. Y tomamos un eje cualquiera que pase por el baricentro. Supongamos que y a ese eje le puedo poner cualquier nombre, le llamo X. Entonces, la coordenada Y del baricentro, en este caso, o sea, la distancia al eje X, que es el eje Y, la coordenada Y del baricentro es, como se ve acá, es 0. ¿Sí? Estoy diciendo que el eje pasa por el baricentro, los ejes X e Y pasan por el baricentro de la sección. Entonces, en ese caso, si calculamos el momento estático de la región D respecto al eje X, que se define como la integral doble de Y diferencial de X diferencial de Y respecto a la región D, me está saliendo esto medio torcido. La coordenada Y se define como el cociente entre ese momento estático respecto al eje X en D dividido el área de D. Bien, entonces, si me están diciendo que el eje pasa por el baricentro, quiere decir que I sub G vale 0. Por lo tanto, S sub XD va a ser igual a 0 por el área de D, que el área de D, bueno, obviamente será un número distinto de 0, o sea que esto es 0. De la misma manera, se puede demostrar que si ambos ejes pasan por el baricentro, entonces el momento estático respecto a cualquiera de los dos ejes va a ser 0. Una propiedad que tienen los momentos estáticos que pasan por los baricentros de las secciones. Así como se definieron los momentos estáticos de primer orden, se pueden definir momentos de segundo orden, o sea, en lugar de multiplicar en el integrando por x o por y, se puede multiplicar por y al cuadrado o por x al cuadrado, y eso nos permitirá definir momentos de esos momentos de segundo orden que son conocidos como momentos de inercia. Se lo suele usar en mecánica y en resistencia de materiales bastante estos momentos de inercia. Bueno, los momentos de inercia pueden ser respecto al eje X, respecto al eje Y. Cuando tomamos respecto al eje X, multiplicamos por las distancias al eje X al cuadrado. Si tomamos momento de inercia respecto al eje Y, tomamos las distancias al eje Y, que son las distancias del eje Y se miden sobre el eje X al cuadrado. Tenemos los momentos polares, ¿sí? La suma de x cuadrado más y cuadrado va a dar, en el integrando, define un momento de inercia polar y un momento centrífugo. Así son estas, bueno, definiciones de estos momentos de segundo orden.
Por ejemplo, vamos a calcular el momento de inercia de una sección rectangular respecto a un eje baricéntrico y paralelo a su base. Entonces lo que estamos interesados en hacer ahora es, si tenemos una región rectangular, de base B y altura H, el baricentro de esta región, sin hacer mucha cuenta, sabemos que se va a encontrar a mitad de la altura y a mitad de su base. Si tomamos un eje que pasa por el baricentro, de manera tal que lo podemos denominar eje X, vamos a calcular el momento de inercia de esta región D respecto al eje X, que está pasando, insisto, por el baricentro o por el centro de esa región D. Vamos a indicar los ejes, por simplicidad. Este es el eje Y, este dijimos es el eje X. Por lo tanto, si la altura total de este rectángulo es h, aquí estaremos en h sobre 2, aquí estaremos en menos h sobre 2. Vamos a hacer un poquito más prolijo. O sea, lo que estamos diciendo acá es que la altura de esa región D es h. Y la base de la región D la denominamos B. Entonces el momento de inercia de la región D se define como la integral doble sobre D. Si es momento de inercia respecto al eje X, vamos a multiplicar por I al cuadrado, diferencial de X, diferencial de Y. Bueno, la región de integración es muy sencilla. X varía entre 0 y B. Y varía entre menos h sobre 2 y h sobre 2, es un rectángulo. La función a integrar es I al cuadrado. Vamos a integrar primero respecto de I, ya que h sobre 2 y menos h sobre 2 son los extremos de integración de la variable I. Y luego vamos a integrar respecto de X. Si integramos respecto de I, la integral de I cuadrado es I cubo sobre 3. Y lo tenemos que evaluar entre menos h sobre 2 y h sobre 2. Y vamos a integrar respecto de x. Bueno, primero el 3 del denominador lo puedo sacar fuera de la integral. Luego vamos a reemplazar i cubo, h sobre 2 en i cubo, o sea que nos queda h cubo sobre 8. H cubo sobre 8 menos, y ahora vamos a reemplazar menos h sobre 2 en i cubo, o sea que nos queda menos h cubo sobre 8. Y todo esto lo vamos a integrar respecto de x. Bueno, h cubo sobre 8 más h cubo sobre 8 van a ser 2h cubo sobre 8, o sea, h cubo sobre 4. O sea que podría sacar el 4 del denominador de la integral, o sea que nos va a quedar la integral entre 0 y b de h al cubo, diferencial de x. Por lo tanto, la integral de h cubo, bueno, perdón, h cubo es una constante, que la saco fuera de la integral, nos queda 12, 3 por 4, 12, y la integral del diferencial de x es x, entre 0 y b es b. O sea que lo puedo poner acá, b, que es una constante. Por lo tanto, el momento de inercia de una sección rectangular respecto a un eje baricéntrico y paralelo a la base es
BH cubo sobre 12. Para aquellos que cursen mecánica y civil, algún día seguro que harán uso de esta expresión. Y aquellos que sean ingenieros en sistema y den clases de análisis 2, seguro que también conocerán esta expresión. Bueno, de la misma manera podemos calcular el momento de inercia de una sección circular respecto a un eje baricéntrico, o sea, un eje que pase por el centro de una circunferencia. Ahora vamos a tomar una circunferencia. Voy a tomar un eje. Bueno, se supone que esto está. Ahí está. Este es el eje X, este es el eje Y. Supongamos que esta es una circunferencia de radio D, o sea, X cuadrado más Y cuadrado es menor o igual que R cuadrado. ¿No? Son los puntos que pertenecen al conjunto D. Vamos a calcular el momento de inercia de la región D respecto al eje X, como la integral doble extendida de y al cuadrado diferencial de x diferencial de y. Para eso, bueno, podemos resolver esta integral en coordenadas polares, está muy sencillo para plantearla en coordenadas polares. Podemos decir que la distancia de cualquier punto de D al origen varía entre 0 y R. El ángulo de cualquier segmento que se encuentre dentro de D, al origen, ¿sí? Va a variar, con respecto al eje X, va a variar entre 0 y 2pi. La función a integrar es y cuadrado, o sea, ρ al cuadrado, seno al cuadrado de phi, ya que y es ρ seno de phi en coordenadas polares. Y ahora hay que multiplicar por el módulo del jacobiano, que es ρ. Entonces directamente acá voy a poner por ρ al cubo. Integramos respecto de phi, integramos respecto de ρ. Bien. Entonces nos queda, bueno, como el integrando lo puedo factoriar en términos de ρ y de phi, y los extremos de integración son todas constantes, puedo hacer el producto de las integrales respecto de phi, respecto de ρ. A ver cómo es esto. Primero tengo que integrar respecto de phi, ¿no? Entonces, podría escribirlo así. Integrar entre 0 y r. Este ρ cubo lo puedo sacar fuera de la integral respecto de phi, ya que no es una constante. Y me queda para integrar entre 0 y 2pi el seno cuadrado de phi diferencial de phi. Y el resultado habrá que integrarlo respecto de ρ. Bien, fíjense que toda esta integral que está acá, si integro respecto de phi una función de phi y la reemplazo los valores de phi por dos constantes, 0 y 2pi, esto que está acá va a ser un valor numérico, una constante que no va a depender de ρ. O sea que lo puedo sacar fuera de la integral respecto de ρ. O sea que lo puedo escribir como integral entre 0 y 2pi del seno cuadrado de phi, y que queda multiplicando a la integral entre 0 y r de ρ al cubo diferencial de ρ. ¿Sí? Simplemente esto, ¿por qué lo pude hacer? Esta integral doble, expresarla como producto de dos integrales simples. Repito, porque en el integrando de la integral doble puedo factorear el integrando como el producto de una función de una de las variables por una función de la otra variable. Y además los extremos de integración son todas constantes. Entonces, bajo esa circunstancia, puedo expresar la integral doble como producto de dos integrales simples, porque siempre voy a poder hacer este procedimiento que acabo de hacer.
Entonces, la integral del seno cuadrado de un ángulo, nunca me la puedo aprender de memoria, ya está. Busco en la tabla, la mía es en la tabla es la 348, en mi tabla. La integral es phi sobre 2 menos seno de 2 phi, todo esto sobre 4. Y repito, la resolví, la integral del seno cuadrado de un ángulo, la resolví con la tabla. Y todo esto entre 0 y 2pi. La integral de ρ al cubo es ρ cuarta sobre 4 entre 0 y r. Bien, sigo acá abajo. Reemplazo phi por 2pi, nos queda 2pi sobre 2, es pi. Reemplazo acá me queda seno de 4pi, que es 0. Luego reemplazo phi por 0 y me queda 0, y seno de 0, 0. O sea que todo esto se reduce a pi. Y acá esto es ρ cuarta, reemplazo la ρ por r, ρ cuarta sobre 4. Entonces, pi r cuarta sobre 4. Si acá, yo generalmente la uso así, esta expresión. Si este es el diámetro de la circunferencia de toda esta región, el diámetro, o sea, el diámetro es 2 veces el radio, o lo que es lo mismo, el radio es el diámetro sobre 2. Lo que podría hacer es expresar r, reemplazarlo por d sobre 2, o sea que quedaría pi por d sobre 2 a la cuarta, dividido 4. ¿Sí? Simplemente estoy expresando el momento de inercia de esta sección circular respecto a un eje baricéntrico, pero en términos del diámetro, no del radio. O sea que nos quedaría pi por diámetro a la cuarta, dividido, y acá en el denominador 2 a la cuarta es, 2 al cuadrado es 4, por 4 16, 16 por 4 es 64. Bueno, también esto es expresado, yo me conozco de memoria esta formulita, pi por diámetro a la cuarta sobre 64. En realidad, siempre que me toca hacer esta integral, ¿sí? Siempre me acuerdo que es pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Generalmente nunca la hago, o sea, en esta región de radio R, no de diámetro D. Por eso nunca hago esa integral. Pero, bueno, acá está demostrado el por qué. Ese momento de inercia que tiene una sección, físicamente nos da información de qué tanto se opone un elemento que tenga esta sección a deformarse por flexión. A ver, acá me salgo un poquito de análisis matemático. Imagínense que ustedes tienen una barra, ¿sí? Una barra apoyada en los extremos. Imagínense que ustedes esa barra le aplican una carga. Ahora, si hacemos un cortecito en esta barra, vemos que puede tener distintas formas esta barra. Una posibilidad es que la forma que tiene esa barra sea macizo redondo. ¿Sí? Macizo redondo. Bueno, la deformación que va a sufrir esta barra, ¿sí? Lo que se va a deformar esta barra, el descenso que va a sufrir esta barra para este estado de carga, es inversamente proporcional al momento de inercia de esta sección respecto a un eje baricéntrico. O sea, cuanto más grande sea este valor, menor va a ser el descenso.
así como calculamos el momento de inercia para un sector de este tipo, se puede calcular el momento de inercia para una sección rectangular, que dijimos que era BH cubo sobre 12. Esto es el diámetro, B mayúscula. Bien. O sea que este momento de inercia da información de cuán rígido es una barra que tenga esa sección respecto para sufrir deformaciones debido al estado de carga. Bueno, el que le interesa el tema tendrá que estudiar algo de resistencia material. En principio acá vemos cómo es el modelo para calcular los momentos de inercia al margen de para qué se utiliza. Bueno, es fácil ver. Fíjense que un momento centrífugo es igual a la suma de los momentos de inercia en X y en Y. A ver, voy para atrás. Fíjense si esta es la definición de momento de inercia respecto al eje X. Momento de inercia respecto al eje Y. Si sumamos ambas integrales, tenemos el momento de inercia polar. Creo que dije centrífugo, no, polar. Momento de inercia polar. ¿Está bien? Fíjense que el recinto de integración es el mismo en los dos, y la integral de una suma es igual a la suma de las integrales, habíamos dicho, o sea que es muy fácil demostrar que este momento de inercia polar es respecto, ¿no?, al origen de coordenadas, es igual a la suma de los momentos de inercia en X y en Y. Por eso para una sección circular, si tengo el momento de inercia respecto a un eje baricéntrico, tengo el momento de inercia respecto que es igual al otro eje, la suma de esos momentos de inercia va a dar el polar. O sea, si tenemos una sección circular como esta, el momento de inercia polar va a ser igual a la suma del momento de inercia en X más momento de inercia en Y, o sea, pi diámetro a la cuarta sobre 64 más pi diámetro a la cuarta sobre 64, o sea, dos veces lo mismo, o sea que termina dando pi diámetro a la cuarta sobre 32. Este sería el momento de inercia polar. Y ese momento de inercia polar indica, o es una característica que tiene, por ejemplo, una barra para oponerse a deformaciones por torsión, no por flexión. O sea, si a la barra yo la quiero deformar por torsión, o sea, de este lado le aplico un par en este sentido y de este lado le aplico un par en el sentido opuesto, ¿sí?, por torsión, entonces, bueno, cuanto mayor sea el momento de inercia polar, menor será la deformación de esa barra solicitada torsión. Bueno, acá me adelanté, el momento de inercia polar de una sección circular respecto a su centro es pi diámetro a la cuarta, como dijimos, pi diámetro a la cuarta sobre 32, o sea, el doble del momento de inercia respecto a un eje baricéntrico. Este teorema es conocido como teorema de Steiner y permite calcular momentos de inercia de secciones respecto a ejes arbitrarios si uno es que conoce el momento de inercia respecto a un eje baricéntrico. ¿Cómo es esto? Imagínense que tenemos una sección cualquiera, una región D. De esa región D tenemos la posición de su baricentro. O sea, supongamos que acá tenemos un eje X, y este eje X es un eje X baricéntrico, porque está pasando por el baricentro de la sección. Y vamos a llamar, este es un eje Y, también eje Y baricéntrico.
Ahora supongamos que tomamos un eje cualquiera, tomo un eje X cualquiera, no pasa por el baricentro, pues está en cualquier lado, de manera tal que la distancia entre este eje baricéntrico y este eje arbitrario, ambos son paralelos, se encuentra a una distancia y, o más bien en una coordenada y respecto, digo coordenada y porque también este eje podría estar aquí abajo. O sea, no tiene por qué estar arriba del eje baricéntrico, sino que puede estar abajo. Entonces, supongamos que tenemos como dato el momento de inercia de la región D respecto al eje X baricéntrico. Lo que estamos interesados es en calcular el momento de inercia de la región D respecto al eje X, respecto a este eje que está acá, que no es baricéntrico. Entonces, para eso, bueno, tendríamos que calcular la integral doble extendida de las distancias y al cuadrado, diferencial de X, diferencial de Y. Bien. Y es la distancia medida desde el eje X al eje X sub G. Entonces, si tenemos en cuenta que, a ver, vamos a poner I, a esta distancia, vamos a poner, perdón, voy a ponerle a esta distancia, le voy a poner como es una distancia fija, la voy a denominar D, esta distancia. De manera tal que las alturas tomadas las alturas de cualquier punto, pongamos que tomo un punto cualquiera, la altura tomada desde el eje X la puedo denominar Y. Y esa misma altura tomada desde ese punto, tomada desde el eje X baricéntrico, la voy a llamar Y sub G. Entonces, Y va a ser igual a I sub G menos D. ¿Está bien? Y sub G, si le restamos D, me queda ahí, a esa altura. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos la coordenada I, o sea, esta altura por las alturas tomadas respecto al eje baricéntrico, vamos a correr esto un poquito. Podríamos decir que esto es la integral doble extendida de I sub G menos D al cuadrado de X de Y. Entonces, si desarrollamos este binomio al cuadrado, nos queda I sub G al cuadrado menos 2 veces I sub G por D más D al cuadrado, todo esto por dx de Y. La integral de una suma es la suma de las integrales, o sea que nos queda la integral doble extendida de I sub G al cuadrado menos 2 veces D, que es constante, por la integral doble extendida de I sub G. I sub G son las coordenadas de cualquier punto medidas desde el eje X baricéntrico, diferencial de X, diferencial de Y, más la integral doble extendida de D al cuadrado, diferencial de X, diferencial de Y.
Entonces, esta expresión que está acá, fíjense, I sub G son distancias medidas al eje X baricéntrico, no es más ni menos que el momento de inercia de la región D respecto a un eje X, al eje X baricéntrico, o sea, respecto a este eje. Esto que está acá es el momento estático o de primer orden de la región D respecto al eje X baricéntrico. Y esto que está acá, si D es una constante, es la distancia que hay entre estos ejes, va a ser igual a D por la integral doble del diferencial de X diferencial de Y, que no es más ni menos que el área de D. Por lo tanto, dijimos que este momento de inercia respecto a un eje X arbitrario de la región D es la suma de estos términos, o sea, y momento de inercia de la región D respecto al eje X va a ser igual al momento de inercia respecto a un eje X baricéntrico y paralelo al anterior. Esto dijimos que el momento estático de primer orden de una región respecto a un eje baricéntrico era igual a 0, siempre. O sea que me queda más D por el área de la región D. Este teorema es conocido como teorema de Steiner, ¿sí? Que afirma que la relación que hay entre los momentos de inercia respecto a ejes paralelos. Principalmente se usa cuando uno es baricéntrico y otro no. Creo que en la guía está se pide demostrar este teorema, si no recuerdo mal. Bueno, así como definimos momentos de primer orden y de segundo orden, baricentros, para regiones del plano, si a esas regiones del plano le asignamos alguna función escalar, o sea, les definimos una función de manera tal que a cada punto de la región D le corresponde un valor, por ejemplo, físicamente podrían estar definiendo una densidad de esa región D, o sea, si la región D corresponde a una placa plana, entonces esa placa puede tener una densidad variable en todo su dominio, en todo de definición. Entonces, si integramos la función densidad sobre la región D, lo que vamos a obtener es la masa de esa región plana o de esa placa plana. ¿Está bien? Si la función densidad es unitaria, lo que obtenemos es el área de la región D. Pero si la función D toma un valor, es variable o toma un valor distinto de la unidad, bueno, eso va a representar la masa de esa placa. A ver, acá tenemos un ejemplo. No me quiero extender mucho. Si tenemos la función densidad de manera tal que a cada punto xy le correspondía la función k por x, k es una constante por x, y la de región es x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 2rx, o sea, la región D está definida por la inecuación x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 2r por x. Fíjense que para tener una idea de la forma que tiene esta región, podemos restar 2rx al miembro de la izquierda, quedaría menor o igual que más y al cuadrado. ¿Qué estoy haciendo? Sí. Estoy haciendo algo raro que parece que no es lo que quiero hacer, pero bueno.
sí, ya entendí. Acá x cuadrado menos 2rx, para completar cuadrados podemos sumar r al cuadrado en ambos miembros de la inecuación, de manera tal que acá me queda un binomio elevado al cuadrado, o sea, x menos r todo al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que r cuadrado. O sea, la idea es que los puntos que pertenecen al conjunto D son aquellos que están limitados por una circunferencia radio r que está desplazada r unidades en la dirección del eje x del origen. O sea, este es el eje x, el eje y, esta es R, el centro de la circunferencia, y la circunferencia llega hasta 2R porque el radio de la circunferencia es R. Entonces esta es la región D. En esta región D está definida esta densidad, o sea, a cada punto de esta región D le corresponde una densidad. Fíjense que justamente acá en el origen la densidad es 0 y la densidad acá por ejemplo, en este punto vale 2R por K, ¿no? Pues X por K, 2R por K. Bueno, y en cada punto de la región D, la densidad toma un valor distinto, ¿no? Es variable la densidad. Entonces, si queremos calcular la masa de esa región D, se define como la integral doble sobre la región D de la función densidad, o sea, K por X, por el diferencial de X, diferencial de Y. Bien, esto es igual a como la región es el interior de una circunferencia, voy a usar coordenadas polares. La K la voy a sacar fuera de la integral. Para usar coordenadas polares, ¿sí? Voy a reemplazar X por ρ coseno de phi, e Y por ρ seno de phi, en donde el jacobiano de la transformación es igual a ρ, como siempre, más el módulo es igual a ρ. Entonces nos queda integral en la región D de X, que es ρ por el coseno de phi, por el jacobiano, o sea, nos queda ρ cuadrado. En este caso queda un análisis muy parecido. Antes teníamos una circunferencia desplazada sobre el eje Y, ahora la tenemos desplazada sobre el eje X. Acá podríamos decir que para cualquier punto que se encuentra en la región D, ¿sí? Que tiene un ángulo phi con el origen y una distancia ρ, phi como mínimo valdrá menos pi sobre 2 y como máximo pi sobre 2. Son los dos extremos. O sea que phi va a variar entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Antes lo habíamos hecho variar entre 0 y pi, porque estaba acá en el primero y esta región D en el primer y segundo cuadrante, ahora está en el primer y cuarto cuadrante. Y ρ directamente, a ver, el valor de ρ lo voy a sacar de esta inecuación. Como x cuadrado más y cuadrado es ρ al cuadrado, tiene que ser menor o igual que 2r por x, y x es ρ por el coseno de phi. Por lo tanto, para ρ distinto de 0, ρ tiene que ser menor o igual que 2r coseno de phi. O sea, lo que hice fue, si ρ es distinto de 0, paso el ρ dividiendo, y simplifico el ρ cuadrado con este ρ. O sea que podría decir que ρ varía, como mínimo vale 0, y como máximo va a tomar un valor sobre el perímetro de la región D,
o sea, sobre esta circunferencia, y ρ siempre va a ser menor o igual que 2r coseno de phi. Entonces vamos a integrar respecto de phi, de ρ, perdón, primero, y respecto de phi. Entonces nos queda acá, por la integral entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, ρ, perdón, vamos, si integro primero respecto de ρ, coseno de phi lo dejamos ahí sin tocar. La integral de ρ al cuadrado es ρ cubo sobre 3 entre 0 y 2r coseno de phi. Integramos respecto al resultado respecto de phi. Seguimos, esto es igual, el 3 lo puedo sacar fuera de la integral, o sea que nos queda k sobre 3, integral entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 del coseno de phi. Bueno, y ahora vamos a reemplazar 2r coseno de phi elevado al cubo, o sea, el 2 al cubo es 8, o sea que nos quedaría acá el 8. R cubo, que también es constante, R cubo, y coseno cubo de phi, que junto con este coseno va a quedar un coseno cuarta de phi. Bueno, y para ρ igual a 0 es 0 esto. Integramos respecto de phi. Entonces nos queda, en prolijo un poquito, 8 tercios de k por r al cubo, y la integral del coseno cuarta de un ángulo, la voy a buscar en la tabla, ya me la olvidé. La perdí, acá. Coseno cuarta, en mi tabla es la número 381, y esto va a ser igual a 3 octavos de phi más seno de 2 phi sobre 4 más seno de 4 phi sobre 32. Bien, seguimos. Todo esto era entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Bien, entonces esto es igual a 8 tercios k pi por... Primero voy a reemplazar phi por pi sobre 2, o sea que nos queda 3 pi sobre 16 más, bueno, seno de pi es 0 y seno acá de 2pi es 0. Menos, ahora reemplazo el phi por menos pi sobre 2, o sea que va a quedar menos 3 pi sobre 16. Y lo mismo, cuando seno de menos pi es 0 y seno de menos 2pi es 0 también. O sea que nos queda igual a esto. Bueno, esto más esto es 2 veces lo mismo, o sea que queda 8 tercios k pi por
3/8 de pi. No me equivoco. O sea que esto es igual a acá pi al cuadrado. Profe, ¿no es el radio al cubo? ¿No falta eso en vez de pi? En vez de 8 tercios k pi, ¿no era A 8 ver. tercios k cubo? 8 tercios. Esto en lugar de pi era r cubo, ¿no? Eso me equivoqué, ¿no? Creo que sí. Acá. Sí, está bien, tiene razón. Acá era r cubo, o sea que acá es r cubo. Bueno, o sea que esto va a quedar distinto. Acá va r cubo. 8 tercios kr cubo, bien. 8 tercios kr cubo. Bueno, o sea que queda k pi r cubo. Ahí estaría. Creo que igual ustedes creo que lo tienen resuelto, así que se supone que debería dar lo mismo. Si uno lo tiene a mano resuelto, me puede corregir. Sí, está así, Ah, en el... vale, perfecto, gracias. Bueno, así como se definieron los momentos estáticos y momentos de primer orden de regiones del plano, si estas regiones del plano tienen densidades, ¿no? Se pueden redefinir los momentos estáticos de esas, podemos decir, esas placas planas que tienen masa, las cuales tienen masa. Se pueden definir los baricentros de esas regiones de densidad variable, integrando las funciones de densidad. Fíjense que en el denominador, en lugar de tener área de D, nos va a quedar la masa de D, y los momentos de inercia, de momentos estáticos, bueno, serán siempre con el integrando, en donde se multiplica por la densidad de la placa. Bueno, también se definen los momentos, como les decía, los momentos de inercia de segundo orden, de inercia respecto a eje, respecto a un punto, o sea, un momento de inercia polar y momentos centrífugos. La única diferencia es que se agrega una función densidad. Si es que les toca resolver un problema de esto, bueno, habrá que agregar la función densidad en el integrando. Bueno, acá hay un par de problemas, pero bueno, yo diría, vamos a cortar acá.